Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hace poco vimos en los cines de Caracas la película sobre Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Frente al temor de que los alemanes llegaran al control del átomo militar, los Estados Unidos, muchos científicos judíos que han trabajado en Alemania, llegaron a Estados Unidos advirtiendo del peligro nazi, que en Noruega estaban tratando de llegar a la bomba atómica nazi. Y Estados Unidos, con el Plan Manhattan, llegó a las primeras bombas atómicas, desgraciadamente utilizadas contra la población civil en Nagasaki y Hiroshima el 6 y el 9 de agosto, precisamente sobre la población que no estaba en conflicto armado ni eran soldados, y eso despertó una situación de angustia en el mundo frente al tema nuclear, donde la energía es importante con fines pacíficos, pero terrible con fines militares. Por eso hoy hay preocupación y sigue con Corea del Norte la angustia, porque el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó los disparos de ensayos de misiles de crucero lanzados desde un submarino y anunció así la prensa estatal, en medio de tensiones crecientes entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde 1950-53, una guerra dividió al norte y el sur, en el norte comunistas, rusos y chinos, y en el sur Estados Unidos y Occidente. Pero hay esa guerra ahora. Corea del Sur sigue el modelo democrático, pluralista, alternando gobiernos, separación de poderes, mientras que el norte es una especie de dictadura absoluta, totalitaria, y teniendo el control nuclear, preocupa no solamente a Corea del Sur, sino también a Japón y a todos los estados de Occidente. Veamos la nota que nos trae la prensa de hoy. La agencia de prensa estatal de Corea del Norte, KCNA, informó el lunes del disparo de ensayo de 2 misiles de crucero lanzados desde un submarino. Según la agencia, los misiles estuvieron en el aire 7.421 segundos, volaron sobre el Mar del Este y alcanzaron el objetivo insular el domingo. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lanzamiento. El ejército surcoreano había declarado más temprano que detectó misiles de crucero lanzados frente a la ciudad de Sinpo, en Corea del Norte. El nuevo lanzamiento tiene lugar en medio de tensiones crecientes entre Corea del Norte y Corea del Sur. Según la agencia norcoreana, los nuevos ensayos no impactaron la seguridad de ningún país vecino y no tienen nada que ver con la situación regional. Añadió que según Kim, el lanzamiento tiene importancia estratégica en la ejecución del plan de modernización militar que apunta a crear una fuerza naval poderosa en el país. Precisamente detrás de la guerra de Rusia y Ucrania y también del Medio Oriente, especialmente Palestina e Israel, está siempre la amenaza nuclear y la preocupación de la comunidad internacional de llegar de las armas convencionales a las armas atómicas y en general la destrucción masiva, lo cual sería terrible para la comunidad mundial. Por eso la insistencia en la paz, en el diálogo, en la negociación, para evitar situaciones desastrosas. En las guerras nadie gana. De allí que la Unión Europea esté preocupada porque pidió una investigación las acusaciones sobre la presunta participación de empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados que están en Palestina en el ataque que hacen a Israel y que desató la guerra de Gaza, que es el acto terrorista de Hamas, y la respuesta de Israel donde se pide que se aplique el derecho internacional humanitario. Y además es un conflicto que puede escalar junto con el ruso en ese apocalipsis que puede ser atómico nuclear. La Unión Europea pidió el lunes una investigación sobre la presunta participación de 12 empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en el ataque a Israel que desató la guerra en Gaza. Tenemos acusaciones extremadamente graves contra el personal que trabaja en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Y es absolutamente obvio que estas investigaciones, estas alegaciones, necesitan ser investigadas seriamente y sin demora. Tras acusaciones de Israel, la Agencia de la ONU abrió una investigación el pasado viernes y varios de los países que la apoyan suspendieron temporalmente su financiación, entre ellos Estados Unidos y Francia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió garantizar la continuación de sus operaciones esenciales para la población de Gaza. El ataque del 7 de octubre del movimiento islamista Hamas dejó unos 1.140 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de la France Press basado en cifras israelíes. En respuesta, Israel prometió aniquilar al movimiento islamista y lanzó una vasta operación en Gaza que ha dejado más de 26.600 muertos, la gran mayoría mujeres, niños y adolescentes, según Hamas. En el Medio Oriente, esta guerra entre Hamas e Israel se complica porque también un sector de Hezbollah en el Líbano, con ayuda de Irán, y los hutíes, que es una minoría en Yemen,
también están complicando la situación del Medio Oriente y complicando una solución negociada. Y por eso en la geopolítica moderna ya el Mar Rojo es un término que todos empleamos porque es evitar la salida por el canal de Suez del petróleo, el 60% que se produce, que va para Europa y para Asia, y complica porque tienen que dar la vuelta completa a los barcos por el Cabo de Hornos, y esto es una de las grandes crisis económicas y financieras del mundo de hoy, sin una solución en la mano y además con las implicaciones que pudiera tener Irán en este conflicto, que es también una potencia subregional junto a Arabia Saudita, y los intereses norteamericanos y rusos en la región, además de los intereses de China. Sobre este editorial vamos a hablar en el día de hoy y más adelante con los entrevistados de siempre en el tema internacional. En estos tiempos se habla mucho del Mar Rojo, precisamente por la situación de confrontación entre Israel y Palestina y por la causa palestina que defienden muchos árabes. La mayor parte del Mar Rojo pertenece a Egipto. Sin embargo, también está allí algunos países de África Oriental como Sudán, Eritrea, Djibouti, y del Medio Oriente como Israel, Jordania y Arabia Saudita. La importancia del Mar Rojo es porque por allí sale mucho comercio y sobre todo petróleo, porque en Egipto está el canal de Suez y los barcos ahora tienen que hacer largas recorridos para poder llevar el petróleo y las mercancías hacia otros países y continentes. Se llama el Mar Rojo desde los antiguos tiempos de la Biblia, porque es el cruce del Mar Rojo, un episodio que en la Biblia aparece en el Éxodo, cuando los judíos querían huir de Egipto y cómo separaron allí las aguas en ese lugar para que los israelitas pudieran pasar, y los egipcios, muchos de ellos se ahogaron, por eso la sangre, decían, se volvió en mar de color rojo. Este cuerpo de aguas tiene una superficie de 440.000 kilómetros cuadrados, con una longitud superior a los 2.000 kilómetros y una anchura máxima de 355 kilómetros, lo que da una forma alargada y angosta. Su profundidad puede llegar hasta los 500 metros. Para el comercio, el Mar Rojo es una vía obligada con el mar Mediterráneo y el Océano Índico, y no tiene ningún río ni arroyo que desemboque en él. Es un mar de alta salinidad, con un promedio de 40%, y es por la alta evaporación de sus aguas, por el calor de la región, que precisamente esto ayuda a la riqueza del agua dulce del Nilo. En el mundo musulmán están los sunitas, cuya representación más importante es Arabia Saudita, y los chiitas, que son los seguidores del Islam de Irán. Y precisamente los hutíes son chiitas y estaban primero enfrentados a Arabia Saudita y ahora en respaldo a los palestinos, Estados Unidos y Europa. Por eso el Reino Unido y Estados Unidos están atacando los emplazamientos de los hutíes, y las tensiones están aumentando con la posibilidad de una crisis en toda regla que podría amenazar la recuperación económica mundial. Está afectando en este momento a las rutas comerciales más importantes del mundo, donde hay más del 40% del comercio entre Asia y Europa. Todo comenzó cuando el grupo de Yemen, los hutíes, empezó a atacar a los buques comerciales como consecuencia de las continuas tensiones en el Oriente Medio entre palestinos y israelíes. Hasta ahora habían lanzado 27 ataques contra barcos que cruzan importantes vías marítimas internacionales, especialmente barcos del Reino Unido y Estados Unidos, y por lo tanto ellos han lanzado una ofensiva de represalia. Joe Biden ordenó los ataques en respuesta directa a los ataques de los hutíes contra buques marítimos internacionales en el Mar Rojo. Puede convertirse esta crisis de una crisis local, regional, a una crisis mundial, con la presencia de Estados Unidos y también la de Irán, y posiblemente de Rusia y de China, todos con intereses en la región. La gasolina y el petróleo y sus precios han aumentado a consecuencia de esta situación en el Mar Rojo, porque representa el 12% del comercio marítimo mundial, del petróleo, y el 8% del gas natural licuado. Las cantidades de petróleo que pasan por el canal de Suez, precisamente donde pasan por el Mar Rojo, han aumentado un 60% desde 2020. Y Europa siempre, mayoritariamente, importa el petróleo del Medio Oriente a través del canal de Suez, que ahora, por el conflicto en el Mar Rojo, está cerrado. Es importante hablar del Mar Rojo porque por ahí pasa el 15% del tráfico marítimo mundial, lo que le convierte en una de las vías de navegación más importantes y estratégicas del mundo. En el 2022 pasaron por allí 124.000 millones de toneladas métricas de mercancías a través del Mar Rojo y más de 22.000 buques que lo atravesaron. El total, un enorme 12% del volumen del comercio mundial, utiliza esa ruta comercial.